Hola hermanos, vamos a compartir el devocional de hoy. Estamos en Mateo capítulo 12, versículos 14 al 29. Y habla como de varias cosas, pero en realidad está hablando de una. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes hoy. Vamos a orar. Dios, gracias por ser nuestro Dios, por hacernos tus hijos por medio de Cristo, la salvación que provees en Él, por gracia, por amor. Gracias también porque tu palabra que enseña todas estas cosas es la que guía nuestras vidas hoy por medio de estos devocionales, por ejemplo. Y queremos que siempre estés hablando en nuestro corazón, como ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Antes, cuando comienza el capítulo 12, vemos que los fariseos, vamos a decir el hombre en general, tiende a ser legalista, conoce la palabra de Dios, pero la usa transformándose en juez de esa palabra, y eso es un pecado de orgullo bastante grande por lo demás. Y vemos al final de este pasaje, el de hoy, que estos mismos hombres no son capaces de ver la gracia de Dios en los milagros que está haciendo Jesús, por ejemplo, pero en general tienen esa incapacidad de ver la gracia de Dios sobre la vida del hombre, precisamente por el orgullo. Y llega a veces a tal punto que nos hace desear las cosas que Dios nos da, las de este mundo, en vez de a Dios, que es quien nos da las cosas. Y un poco eso es lo que quiero compartir en este devocional hoy día, que cuán necesario de repente nos es pensar la obra de gracia que Dios está haciendo en nosotros, la que hizo en la salvación, si eres salvo, y la que está haciendo una vez que eres salvo, para cambiar nuestro carácter y hacernos cada vez más como Cristo, para ser una unidad con Él, que es la iglesia. Y este orgullo llega al punto que en el versículo 14, donde empieza el texto de hoy, hay un consejo para matar a Jesús. Bueno, y nosotros conocemos la historia, ¿no? Y en el 15 dice, sabiendo esto Jesús. Y uno pensaría, bueno, se fue contra ellos, trató de defenderse. ¿Qué es lo que haríamos nosotros cuando sabemos que está alguien en contra de nosotros a este nivel? Me arranco, no sé, pido ayuda. Y es interesante lo que el Señor muestra. Miren, se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Siguió haciendo su ministerio. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, y esta es la porción que quiero compartir con ustedes, que el Señor vino por amor a ti, por amor a mí, a cumplir una obra de salvación que involucraba muchas cosas respecto del mismo. Y nada lo desvió de ese camino, porque Él es fiel a su verdad y lo cumple y lo demuestra acá. Y el texto a que se refiere Mateo es un texto que está en Isaías capítulo 42. Recordamos que el Evangelio de Mateo es un evangelio muy judío. Por lo tanto, este texto, los que leían en la iglesia, la primera iglesia, lo entendían perfectamente qué es lo que estaba queriendo decir detrás de eso. Ahora, nosotros tenemos que hacerle una pregunta al texto. ¿Por qué está diciendo esto? ¿Por qué está tomando este pasaje de Isaías justo acá? Y como que nos queda no me queda tan claro quizás, y eso vamos a verlo ahora. Dice Isaías, que es lo que dice Mateo acá, palabra de Dios, he aquí mi siervo, a quien he escogido. Y en el texto de Isaías dice, yo le sostendré mi escogido. Y está hablando del poder divino detrás de esta obra de gracia para nosotros. Entonces, ya solo con esa idea, Dios elaboró un plan para que nosotros pudiéramos estar con Él en vez de estar condenados. Para que nosotros podamos hoy día tomar buenas decisiones en su voluntad, en vez de estar tomando decisiones erróneas que nos van a llevar a estar cada vez peor, que nos van a producir desaliento, amargura, fracaso, etc. No, Dios quiere que vayamos por el buen camino, aunque sea difícil.
Y él lo enseña aquí en Isaías. ¿Cuánta gracia del Señor hay ahí? Y cuando pensamos esas cosas, yo en vez de estar pensando, que a veces pensamos, ¿no?, que difícil es seguir ese camino, lo cambiamos por gracias Señor que me llevas por ese camino, porque el poder es de Él. Después dice, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Y básicamente está hablando, mira, aquí viene la salvación, no solo para los judíos, para todas las naciones. Dice Isaías, he aquí mi siervo, yo te sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Y esta palabra justicia no está hablando de justicia social, que es algo que el hombre ha impuesto. No, está hablando de una justicia que es mayor, que es la justicia de Dios, que nadie puede permanecer de pie delante de Dios por causa del pecado, que todos por causa de esa justicia deberemos ser condenados, pero Él decide en su fidelidad, en su verdad, por amor a su verdad, aplicar una justicia, que alguien pague lo que nosotros no podemos pagar, y ese es mi siervo escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Wow, gracias Señor. Y repito, tenemos que cada tanto pensar en esta verdad para que no nos vayamos por el camino del orgullo, que es nuestra tendencia natural, ¿sí? Yo sé que nadie quiere ser orgulloso, pero está en nosotros el ser orgulloso. Por eso que Dios nos muestra su palabra para ser guiados por su palabra y dejar el orgullo de lado cuando vemos estos textos. Por eso tenemos que volver a estos textos para decir, gracias Señor por tu gracia y por hacerme ver mi orgullo. Y después dice, no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia. Es el texto allá en Isaías. Y básicamente lo que está diciendo es que el ministerio de Él no es para que lo vean a Él como la persona, que es lo que están haciendo los fariseos, para atacarlo a Él, para matarlo a Él, terminan en eso. No, es para que vean el ministerio. Es para que vean la salvación, el amor de Dios, la gracia de Dios, la justicia de Dios que necesitamos todos nosotros. Por eso dicen, no gritará ni alzará su voz, y son verbos que en el fondo son fuertes, ¿no? Que griten. Oye, es notorio que alguien esté gritando. Acá está diciendo, no, Él no lo va a hacer. Él va a hacer que tú veas el amor de Dios de una forma absolutamente humilde. Y ese es el ministerio del Señor Jesucristo. No quebrará la caña cascada. Y básicamente está diciendo una caña que ya no es como un bastón, donde uno no se puede apoyar porque está roto. No importa que esté roto. El Señor dice, yo también voy a ti. Y es tremendo. Ni apagará el pábilo que humare. Lo que se está apagando, lo que ya no le queda tiempo. También voy a ti, dice el Señor. No te preocupes, yo estoy contigo. Y repito, que es la idea, por lo menos para mí en este devocional. ¿Cuántas veces tengo que entender este texto para solamente refugiarme en el Señor y querer estar todo el tiempo en Él? Porque mira lo que Él hace por ti y por mí. Por medio de la verdad traerá justicia. Es la palabra de Dios la que juzga, porque es Dios el que juzga por medio de su palabra. Después dice, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. Y la idea ahí es que muchas cosas pasan, y de hecho vemos en la historia del Señor Jesucristo que muchas cosas pasaron terribles incluso contra Él. Pero muchas cosas también van a pasar en la vida nuestra. Y muchas veces probablemente nosotros nos sintamos derrotados o paremos y no sigamos más allá. Pero el Señor es fiel y pase lo que pase, Él va a seguir. Él no es derrotado, Él es victorioso en todo, en su humildad, para darnos de su gracia. Otra vez, ¿dónde más te gustaría ir? Yo quiero ir al Señor. El texto siempre nos invita a eso. Y las costas esperarán su ley, dice Isaías. Y la idea de las costas es y el mundo, ¿no? Esto se amplía absolutamente todo. Y yo pensaba, cuando dice, he aquí mi siervo, que puede perfectamente este texto estar hablando, para hacer un traslado al día de hoy, ¿no? Hablando a nosotros. Porque Él nos sostiene, Él nos escogió.
El alma del Señor tiene contentamiento en nosotros. Y es tremendo. Recuerda que Él fue a la cruz con gozo por nosotros, con dolor, con muchas cosas mezcladas, pero con el gozo puesto por delante, dice el escritor de Hebreos. Sufrió el oprobio. He puesto sobre Él mi espíritu, que nos dio el espíritu a nosotros. ¿Te das cuenta que podemos hacer ese paralelo? Recuerda, Cristo nos salvó para ser uno con Él, para ser como Él. Y podemos perfectamente calzar el texto. Y la idea, Él traerá justicia a las naciones. Sabemos que la justicia es de Dios, pero nosotros podemos llevar esa justicia por medio de la predicación de la palabra, pero sobre todo por medio de una vida rendida al Señor a todo aquel que la necesita, para que el Señor abra sus ojos y vea cómo es la vida en Él, a través nuestro. Y la pregunta que viene después es, ¿nosotros vamos a quebrar la caña cascada? ¿Vamos a apagar el pabilo que esté humeando? O de hecho de otra manera, ¿cómo está nuestro orgullo en todo esto? ¿Qué es lo que nos creemos? Y en el fondo es el Señor el que hace la obra. Nosotros somos sus siervos. He aquí mi siervo. Él es el que nos sostiene, Él es el que nos escogió, Él es el que está haciendo toda la obra. Y cuidado entonces con ser, vuelvo al contexto en Mateo, tener ese orgullo de ponernos legalistas y empezar a juzgar al resto, o de, en ese orgullo, dejar de ver la gracia de Dios, que es la que nos sostiene cada día, su amor. Dios te bendiga.